Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes saludándolos. Eh, Tardé un poco en realizar el siguiente video o el siguiente tutorial con respecto a mostrarle un poquito todo lo que podemos hacer con las diferentes herramientas de Excel. Pero bueno, ya estamos aquí. Eh, Afortunadamente, durante estos días estuvimos con algunos proyectos de capacitación y bueno, eso nos detuvo un poco para poder seguir realizando estos tutoriales, ¿no? Y bueno, hablando un poquito sobre esto, sobre esta actividad que nosotros también realizamos con diferentes empresas, la intención de seguir aportando o seguir con la misma metodología de capacitar a la gente de manera presencial. Es bastante bueno porque existe una retroalimentación donde los usuarios o los participantes a los cursos nos pueden seguir sugiriendo algunas otras formas de trabajar directamente con Excel, ¿no? Y dentro de esas sugerencias o dentro de esas eh, inquietudes que tienen los participantes, surge una que me pareció bastante interesante y que, bueno, yo quiero mostrar directamente aquí con ustedes, que es con respecto a la función de buscar B. Esta función que la mayor parte de la gente que utiliza Excel la conoce perfectamente, ¿no? Y la función de buscar B, pues básicamente lo que nosotros tenemos o lo que nosotros conocemos es que podemos buscar un valor basado en una referencia dentro de una base de datos, mencionando el número de columna de resultado que nosotros queremos obtener. Otra de las funcionalidades que tiene esta función es poder machar bases de datos, ¿no? Que eso es lo que también nosotros utilizamos esta función para poder realizar un macheo de base de datos y saber cuál es el dato que se encuentra en una base de datos y cuál es el dato que no se encuentra, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a utilizar esta función auxiliada por otras dos, que en este caso es la función de si.error y la función de indirecto, para poder utilizar esta función y que nos permita buscar información en varias bases de datos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a ver dos modalidades distintas. Una es utilizando la función si-error y el otro es utilizando la función indirecto combinada con la función de buscar B, ¿no? Ahorita lo que vemos en pantalla son dos pequeñas tablitas. Lo quise hacer así de este tamaño para que nosotros nos vayamos dando cuenta de cómo podemos utilizarla. Eh, por supuesto, lo pueden utilizar en bases de datos bastante grandes, pero yo lo hice de esta manera para que nosotros podamos darnos cuenta de qué manera podemos utilizar estas dos funciones, ¿no? Si se dan cuenta, tengo dos tablitas, una se llama datos 1, bueno, datos 1 y datos 2, que lo que intenté es hacer con estos nombres, pues es identificarlos, y tengo diferentes nombres, ¿no? Si se dan cuenta, no tenemos un nombre repetido, ¿ok? Tenemos diferentes nombres, ¿no? Y tiene una cantidad o otra columna donde viene una cantidad, donde finalmente lo único que hice fue poner números consecutivos del 1 al 10, ¿sí? Para saber cuál es el resultado o que sea de una manera mucho más fácil de identificar el resultado, ¿no? Aquí es lo que vamos a hacer aquí es básicamente es que yo le voy a indicar el nombre que tiene que buscar y que me devuelva la cantidad que contiene la celda de esa persona o de ese nombre, ¿no? Vamos a hacerlo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Y vamos a comenzar a utilizar varias herramientas de Excel. Lo primero que voy a hacer es validar esta celda. Aquí en datos me voy a ir a validación y le voy a decir que quiero una validación de tipo lista y el origen va a ser basado en este rango. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar y aquí ya tengo mis nombres, ¿no? ¿Ok? Ahora, la intención aquí es que yo quiero que me devuelva la cantidad de Juan. En este caso, Juan tiene 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero que me devuelva la cantidad de Pedro? Pedro está en la tablita de datos 2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la función de buscar B para buscar en dos bases de datos. Pero me voy a auxiliar de la función si.error. Los que están trabajando con versiones 2007, va todo junto, si error, ¿ok? Y los que están utilizando ya una versión 2010 en adelante o 2013,
va separado por el punto, ¿ok? Bueno, la intención es indicarle el valor. La función de sí error lo que hace es devolverme un dato que yo le indique cuando la función como tal me devuelva un error. Ahorita, por ejemplo, yo voy a determinar y le voy a indicar que busque con la función de buscar B, ¿ok? El valor que se encuentra en la celda C13, ¿ok? Le voy a dar una coma y después me va a pedir la matriz o la base de datos donde quiero que busque esa información, ¿ok? Yo puedo seleccionar esta información, ¿sale? Para poder determinar la búsqueda que tiene que realizar, ¿ok? Le voy a dar una coma. Y posteriormente le tengo que indicar el número de columna que quiero que me devuelva como resultado. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es indicar el número de columna, no la letra de la columna. En este caso, si yo cuento de izquierda a derecha, me va a indicar o le voy a indicar que yo quiero que me devuelva el dato de la columna 2. ¿Ok? Le voy a dar una coma y le voy a poner falso porque quiero que me devuelva, ¿sí?, una coincidencia exacta. Pero ¿qué va a pasar? En el momento en que yo estoy indicándole que me devuelva esa información y si Pedro no se encuentra dentro de esta tablita, me va a devolver un error. Por eso es que estamos utilizando la función si error. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí un 0, ¿ok? Lo que le estoy indicando es que me devuelva un 0 en caso de que no encuentre este dato. Le voy a dar un enter. En este caso, por ejemplo, no se encuentra Pedro dentro de esta tablita. Pero si yo, por ejemplo, le digo que me busque a, no sé, por ejemplo, Patricia, me va a decir que es el número 4. De hecho, aquí yo le puse un formato condicional, ¿no? Ya se dieron cuenta, pero si le digo que me busque a Efren, me va a poner un 0. ¿Por qué? Porque Efren no se encuentra dentro de esta tablita, se encuentra acá. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo lo que necesito es que me devuelva o me busque el dato que está en la tablita número 2? En lugar, voy a situarme aquí, voy a editar mi función con F2. En lugar de ponerle el 0, le voy a decir, ok, si al momento de buscar la información me devuelves un error, ¿sí? Entonces, en lugar de ponerme 0, busca, voy a utilizar otra vez buscar B, ¿sí? Lo que esté en la celda C13, coma, pero ahora lo buscas en esta pequeña base de datos, coma, ¿ok? Y quiero que me devuelvas el dato de la columna número 2, coma, pero también quiero que sea una coincidencia exacta. Voy a cerrar mi paréntesis del buscar B y por supuesto pues voy a tener el otro paréntesis del si error. Cuando yo le dé un enter, me va a devolver en este caso 10. ¿Ya se dieron cuenta? Si yo cambio aquí a Juan, me va a decir que Juan está acá, ¿ok? Ya estamos utilizando una modalidad totalmente diferente. Ya estoy utilizando si error para utilizar o buscar un dato en dos bases de datos diferentes utilizando la función de buscar B, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito buscar en varias bases de datos? Miren, me voy a ir hasta hoja de indirecto, ¿sí? Aquí tengo varias tablitas, de igual forma, insisto, lo hice de esta manera para que fuera mucho más sencillo. Aquí tengo lo que vendría siendo el dato del vendedor que quiero buscar y el mes en el cual lo quiero buscar. Y la intención es que también me devuelva la cantidad correspondiente a cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí, por ejemplo, ¿sí? La diferencia aquí, por ejemplo, es que finalmente el nombre es el mismo en todas las bases de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer y lo que se sugiere para utilizar este tipo de información es nombrar los rangos. Yo, por ejemplo, voy a tomar los datos de mi primera tabla
y le voy a dar el nombre, por ejemplo, de enero. Le voy a dar un Enter. Ahora voy a tomar los datos de mi segunda tablita y le voy a dar el nombre de febrero. Y le voy a dar también un Enter. Y así me tendría que ir con cada una de las bases de datos. Yo aquí ya la tengo definidos. Tengo desde el mes de enero hasta diciembre, ¿sí? Para ahorrar un poco de tiempo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar también a validar estas celdas. Por ejemplo, el vendedor y el mes. Entonces voy a tomar mi herramienta de validación. Le voy a decir que quiero validar esta celda como lista y que quiero tomar este rango como origen. Le voy a dar a aceptar. Ahora lo voy a hacer con el mes. Voy a validar basado en una lista y el origen va a ser basado en esta o en este rango. Le voy a dar a aceptar. Ahora sí ya puedo determinar a quién quiero buscar, ¿no? Yo puedo decirlo que quiero buscar el dato de Gabriela en el mes de abril. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues va a ser bastante interesante. Fíjense. Voy a darle igual, buscar V, y le voy a decir que busque el valor que se encuentra en la celda C18, que en este caso es el nombre del vendedor que quiero que busque, coma. Aquí, cuando yo voy a utilizar o voy a indicar la matriz o la base de datos donde tiene que buscar esa información, aquí es donde voy a utilizar la función de indirecto, que esta función lo que hace es permitirme buscar de manera indirecta basado en un nombre de rango. ¿En qué nombre de rango quiero basar esa búsqueda? En el nombre de rango que se encuentra en la celda C19, coma. Perdón, voy a cerrar el paréntesis. Coma, ¿ok? Y finalmente le voy a indicar que me devuelva el contenido de la columna 2. Recuerden que cada una de estas bases de datos tiene dos columnas. También le voy a indicar que sea una coincidencia exacta y voy a cerrar mi paréntesis. Ahora le voy a dar un Enter y miren, ya me dice que Gabriela en el mes de abril tiene la cantidad de 17. Aquí lo tengo. Y yo puedo cambiar al vendedor, por ejemplo a Patricia, y ponerle noviembre y me va a decir que es el valor 54. Aquí está el valor 54. Estas son las diferentes formas en las cuales nosotros podemos comenzar a utilizar esta función de buscar B para buscar en dos bases de datos diferentes o más bases de datos, auxiliándonos de lo que vendría siendo la función sí.error y la función indirecto. Espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir dando sus comentarios aquí abajito y sugiriéndome algunos temas nuevos para que nosotros podamos comenzar a tener una mejor o un amplio margen de conocimientos con las diferentes herramientas de Excel. Que tengan un bonito día, pásenla bien y mucho éxito.